Buen día, los siguientes minutos servirán para la disertación del tema tejido muscular. Con fines didácticos ha sido dividido en varias secciones. En esta primera parte se tratará sobre las generalidades del tejido muscular y la histología del músculo esquelético. Siempre es bueno recordar que la célula ejerce funciones generales como absorción, excreción, respiración, reproducción, irritabilidad, conductividad, contractilidad y secreción. Sin embargo, cuando existe una agrupación de células que desarrollan colectivamente una función especial, es cuando tenemos la formación de tejidos. Por tanto, un conjunto de células que tienen como característica principal la función de contractilidad constituyen lo que denominamos tejido muscular. Ahora bien, para que las células de este tejido muscular puedan desarrollar de forma eficaz la función de la contracción, adquieren características especiales, entre las que destaca su forma. Es así como las células del tejido muscular tienen una forma más o menos alargada, lo que les va a permitir que durante la contracción se acorten en una de sus dimensiones a expensas de un aumento de la otra proporción. Y esto es lo que genera que a estas células musculares también se les sean llamadas como fibras musculares, sin esto deber generar ninguna confusión con las fibras colágenas en el tejido conjuntivo. Paralelamente debo entender que la contracción es una función que genera alto gasto energético. Por tanto, todas estas fibras musculares deben estar acompañadas de tejido conjuntivo común que les garantice la presencia de vasos capilares que garanticen el aporte de nutrientes y oxígeno. De igual forma, este tejido conjuntivo va a funcionar como palanca que va a transmitir la tensión generada por la contracción. A la suma de células que le otorgan el nombre a este tejido, es decir, de fibras musculares, en acompañamiento de otro tipo de tejido, en este caso el tejido conjuntivo común, es a lo que se le conoce como complejo histológico. Es así como podemos definir a tejido muscular como un complejo histológico constituido por células musculares agrupadas asociadas a tejido conjuntivo común. Continuando con el algoritmo de estudio de la cátedra de histología de la Escuela Luis Rasetti, entonces podemos decir que el tejido muscular histológicamente va a estar conformado por fibras musculares y tejido conjuntivo común, que fisiológicamente permite el desarrollo de varios tipos de movimientos y que desde el punto de vista embrionario va a derivar en su mayor parte del mesodermo y solamente el músculo del iris va a tener un origen en el ectodermo. Entonces nos hemos podido dar cuenta que para adquirir la función de la contracción hay modificaciones estructurales que se dan a nivel de esta célula y que permiten la generación de nuevas definiciones. La primera vimos que era derivada de la forma de la célula, que al tener una característica un poco más alargada hacía que en el tejido muscular las células sean definidas como fibras. Vimos que esta contracción además generaba un alto gasto energético, por lo cual las mitocondrias en el tejido muscular son bastante abundantes y hacen que sean definidas como sarcosomas. Este tipo de contracción además requiere de altas reservas de calcio, por lo que el retículo endoplasmático liso muy desarrollado en el tejido muscular es definido como retículo sarcoplásmico. Otros cambios de nombre son dados entre la membrana plasmática, que en el tejido muscular es conocida como sarcolema, y el citoplasma, que en el tejido muscular es conocido como sarcoplasma. Entonces, el tejido muscular va a ser el responsable de una amplia variedad de movimientos, donde el más preconizado es el relacionado al aparato locomotor con el desplazamiento del esqueleto axial, cuyo responsable va a ser entonces el músculo esquelético, entendiéndose que esto es una acción voluntaria. Sin embargo, el tejido muscular también va a ser responsable de otra serie de movimientos involuntarios, entre los que se encuentran los realizados por la bomba cardíaca, por el músculo cardíaco, pero el tejido muscular también va a estar relacionado con movimientos que van a permitir procesos fisiológicos como la digestión, la respiración y el flujo sanguíneo.
En esta situación, el responsable va a ser el músculo liso o involuntario. Cuando yo lo veo histológicamente, estos tres tipos de músculos van a tener estriaciones o no, y por tanto yo voy a tener origen a una serie de clasificaciones que vamos a ver en la lámina siguiente. Por tanto, la clasificación del tejido muscular parte de darle respuesta a dos preguntas. La primera, ¿este músculo presenta estriaciones o no? Y la segunda, ¿la función de este músculo es voluntaria o no? La primera clasificación que toma en consideración la presencia de estriaciones o no es la clasificación morfológica. Si la respuesta es negativa, entonces tendríamos la presencia de un músculo liso, y si este músculo por contrario sí tiene estriaciones, entonces es un músculo por tanto estriado que puede ser dividido como un músculo esquelético responsable del movimiento del aparato axial, músculo estriado en algunas localizaciones viscerales, como por ejemplo lengua, faringe, diafragma y el segmento superior del esófago, y por último el estriado cardíaco. La siguiente clasificación entonces toma en consideración si esta función es voluntaria o no, por tanto se trata de una clasificación funcional. En general, los músculos que ejercen una función voluntaria son de tipo estriado, bien sea esquelético o visceral, mientras que los que ejercen una acción involuntaria entonces van a ser el músculo liso, el estriado cardíaco y algunas porciones del músculo estriado visceral. Ya teniendo claro todos estos conceptos básicos, las siguientes láminas van a permitirnos entonces hablar básicamente de lo que vendría siendo el músculo esquelético. El músculo esquelético recibe este nombre porque uno de sus extremos está conectado a tejido óseo, y esto es lo que va a permitir el desplazamiento del esqueleto axial. Este tipo de movimientos es un movimiento voluntario, de ahí surge la otra definición de este músculo, y al visualizarlo puedo ver en su trayectoria la presencia de estriaciones, que es lo que le da su otra definición. Previamente habíamos indicado que el tejido muscular era un complejo histológico integrado por varias fibras musculares y tejido conjuntivo común. En el caso del músculo esquelético, este tejido conjuntivo adquiere una disposición bastante característica que se va a explicar a seguir. Inicialmente debemos señalar que un músculo está conformado entonces por varias fibras musculares, las cuales van a estar separadas entre sí por tejido conjuntivo laxo denominado endomisio, y a su vez van a estar agrupadas por tejido conjuntivo denso denominado perimisio denso, y que van a conformar entonces varios fascículos musculares. Los fascículos musculares entre sí también van a estar separados por tejido conjuntivo laxo denominado perimisio laxo, y van a estar agrupados constituyendo masas musculares que las separan de sus vecinas por tejido conjuntivo denso denominado epimisio. Si quisiéramos dar una imagen un poco más realista, entonces tenemos que varias fibras musculares van a estar separadas entre sí por tejido conjuntivo laxo denominado endomisio y agrupadas formando haces musculares por tejido conjuntivo denso denominado perimisio. Varios haces musculares van a estar separados entre sí por tejido conjuntivo laxo denominado perimisio laxo, y van a estar agrupados formando entonces masas musculares a través del tejido conjuntivo denso denominado epimisio. Este tejido conjuntivo denso del epimisio que hemos venido mencionando se va a continuar sin límites precisos, inicialmente con el tejido conjuntivo denso regular de la fascia muscular, para posteriormente integrarse al tejido conjuntivo denso regular de tipo tendinoso, que es el tendón, que se va a unir finalmente con el tejido óseo, permitiendo entonces el desplazamiento de forma de palanca de este esqueleto axial. Adentrándonos entonces en el tema, podemos abordar las características microscópicas de estas fibras musculares esqueléticas.
Inicialmente podemos entonces recordar que al microscopio óptico vamos a verlas como fibras alargadas, de extremos difíciles de observar y de una longitud que va a depender del tamaño del músculo. Como podemos observar, tiene un sarcoplasma francamente eosinofílico en el cual podemos evidenciar múltiples estriaciones transversales. Vamos a ver además múltiples núcleos siempre periféricos, independientemente que el corte utilizado en el preparado histológico haya sido de tipo longitudinal, como en la presente microfotografía, o que haya sido de tipo transversal, como en la presente microfotografía, donde seguimos viendo los núcleos de disposición periférica. Recordando que entonces la función desarrollada en este tejido es la contracción. Esto nos permite desprender las características del microscopio electrónico, en donde debemos ver un amplio desarrollo del retículo sarcoplásmico, múltiples sarcosomas, y también tengo que tener pues una fuente de energía, como vienen siendo las inclusiones de glucógeno. Y las estriaciones transversales que previamente mencionamos van a hacer la analogía con una disposición especial del citoesqueleto que va a dar origen a la presencia de sarcómeras, y la relación entre estas y el retículo sarcoplásmico es lo que va a permitir la formación de triadas. Al evaluar el sarcoplasma de estas fibras musculares, que en este caso sería este gran cilindro, entonces puedo determinar la presencia de organelas características también de una forma más o menos cilíndrica, pero de una menor dimensión, que tienen igual longitud que la fibra muscular, pero que son más delgadas. Estas organelas reciben el nombre de miofibrillas y tienen la característica de tener estriaciones claras y oscuras que están en correspondencia con sus miofibrillas vecinas. A esta correspondencia entre discos claros y oscuros entre distintas miofibrillas es lo que se conoce como registro de miofibrillas, y que lo vimos plasmado en los preparados histológicos teñidos con hematoxilina y eosina, en donde veíamos la alternancia entre bandas oscuras y bandas claras entre distintas miofibrillas de una misma fibra muscular, con respecto además a sus fibras musculares adyacentes. Sin embargo, esta estriación es más caracterizada con el empleo de microscopios de luz polarizada, en donde podemos ver con bastante detalle estas estriaciones oscuras en esta imagen, que son observadas de un tono un poco más azulado, alternas con estriaciones claras. Esto se debe a la correspondencia a que las bandas oscuras tienen una transmisión birrefringente de esta luz polarizada, por tanto son anisotrópicas, y de esta característica se da su nombre de bandas o discos A. En el caso de las bandas claras, la transmisión de esta luz polarizada es de tipo monorefringente, y entonces son bandas de tipo isotrópicas. De esta caracterización deriva su nombre de bandas o discos I. Recapitulando, entonces tenemos que una masa muscular está constituida por un conjunto de haces musculares. Estos haces musculares a su vez recolectan un conjunto de fibras musculares, y que varias fibras musculares van a estar conformadas por un conjunto de organelas cilíndricas de menor grosor, que son denominadas miofibrillas. Estas miofibrillas van a estar caracterizadas por la alternancia de bandas claras o bandas oscuras, nuevamente otra banda clara y otra banda oscura. Cuando vemos en detalle estas bandas claras y oscuras, podemos ver que las bandas claras o bandas isotrópicas, bandas I, están atravesadas por una línea más oscura, que es denominada línea Z o estría de Amici, que viene en honor o viene en relación a la palabra alemana acá señalada, y que significa disco intermedio. Por lo tanto, una línea Z divide a una banda I en dos semidiscos claros. Por otro lado, la banda oscura o banda anisotrópica va a estar atravesada por una zona más clara denominada banda H en honor al alemán Victor Jensen, y a su vez va a estar atravesada por una línea un poco más oscura
denominada línea M, en relación a la palabra alemana Mittelmembran, que hace referencia a membrana media. Así, entonces, vamos a tener una seguidilla de estas caracterizaciones que van a dar origen a la formación del concepto de sarcómera, y que no es otra cosa que el segmento de miofibrilla comprendido entre dos líneas Z, y que entonces va a estar conformado por una línea Z, un semidisco claro, una banda A con su banda H y su línea M, otro semidisco claro y su línea Z. La sarcómera va a representar la unidad estructural del músculo esquelético y su longitud va a variar según el estado de la contracción de la fibra, como lo veremos en la próxima clase. Entonces, hasta los momentos tenemos que la miofibrilla es la unidad estructural de la fibra muscular. Las estriaciones presentes en la miofibrilla van a representar seguidillas de sarcómeras, y la sarcómera entonces es la unidad funcional de la miofibrilla. A seguir, analizaremos la ultraestructura de estas miofibrillas. Al microscopio electrónico, entonces, las miofibrillas están constituidas por miofilamentos, que son los elementos contráctiles del músculo estriado. Estos miofilamentos pueden ser de dos tipos, o finos o gruesos. Los miofilamentos gruesos están constituidos por una proteína especial denominada miosina 2, mientras que los miofilamentos finos van a estar formados de forma preponderante por la actina en su forma polimérica UF y otras dos proteínas asociadas como son la tropomiosina y la troponina. Tanto los filamentos finos como los miofilamentos gruesos tienen una disposición especial en la sarcómera. En el caso de los miofilamentos finos, vamos a ver que se van a disponer entre la línea Z y el inicio de la banda H, como vemos a seguir, mientras que los miofilamentos gruesos se disponen en torno a las bandas oscuras o bandas A, como vemos a seguir. De ahí podemos desprender parte de la explicación de esta estriación en bandas claras, donde solo veríamos miofilamentos finos, y bandas oscuras, en donde tendríamos la sobreposición entre miofilamentos finos y miofilamentos gruesos. Más características de esta disposición podemos desprenderlas al efectuar cortes transversales a distintos niveles de esta sarcómera. Si el corte transversal es realizado a nivel de una banda I, entonces podemos ver que los miofilamentos de actina se disponen de forma hexagonal. Si este corte transversal es realizado a nivel de una banda H, vamos a ver que entonces los filamentos gruesos se disponen de una forma triangular. Ahora, si el corte es realizado en una banda A, en donde hay superposición de los filamentos delgados con los filamentos gruesos, vamos a ver entonces que los miofilamentos gruesos van a formar los centros de los hexágonos, mientras que los miofilamentos finos van a formar los centros de los triángulos. Esta distribución espacial es permitida por la presencia de proteínas especiales. En el caso de la línea M, observamos la presencia de proteínas como miomesina y proteína C, que permiten la unión de los filamentos gruesos en este segmento. En la línea Z se encuentran otras proteínas especiales, en este caso la alfa-actinina y la nebulina, que permiten la unión de los filamentos delgados a esta línea Z. Otras proteínas que interactúan son la titina, que ancla los filamentos gruesos a nivel de la línea Z, la tropomodulina, que lo que va a hacer es mantener y regular la longitud de los filamentos finos, la desmina, que une entre sí distintos discos y forman puentes entrecruzados entre distintos miofibrillas, y la distrofina, que es una proteína especial que permite la unión de la actina con la membrana plasmática. De esta forma, la ausencia de la distrofina va a explicar una enfermedad conocida como distrofia muscular, que genera la degeneración progresiva de las fibras musculares esqueléticas y que en su forma más grave va a conllevar a la muerte del individuo entre su segunda y tercera década de vida.
Seguidamente desarrollaremos de forma sucinta las características de los miofilamentos, iniciando por los miofilamentos finos. Como mencionamos, el principal componente de los miofilamentos finos va a ser la actina. La actina puede encontrarse de dos formas, una forma globular, pero cuando está polimerizada, como fue explicado en la clase de célula, va a constituir cadenas arrolladas una sobre otra y que forman lo que se denomina como actina F. La actina F se halla asociada a otras dos proteínas como son la tropomiosina, que es en este caso esta proteína de doble hélice que se encuentra en el surco entre las dos cadenas de actina F, y la troponina, que está constituida por tres unidades globulares, la troponina T, que se ancla a la tropomiosina, la troponina I, que inhibe la interacción entre miofilamentos finos y gruesos, y la troponina C, que fija calcio. Es importante considerar que cada una de las fracciones globulares de la actina se une a la miosina, es decir, tiene un sitio de unión, como vemos a seguir. Sin embargo, este sitio de unión se encuentra oculto en ausencia de calcio libre en el sarcoplasma. Por tanto, es necesaria la presencia de calcio libre en el sarcoplasma para liberar ese sitio de unión de la actina y permitir la interacción entre miofilamentos finos y miofilamentos gruesos, como veremos en la clase siguiente. En el caso de los miofilamentos gruesos, dijimos que estaban compuestos por 200 a 300 moléculas de miosina 2. La miosina 2 está conformada por dos cadenas polipeptídicas pesadas, que son estas rosadas que vemos acá, y que están divididas en un segmento ligero de meromiosina ligera y un segmento de meromiosina pesada, que tiene un segmento globular y un segmento fibrilar o alargado que entra en contacto con la porción ligera de la meromiosina. Dentro de esta meromiosina pesada se describen dos sitios de bisagra o flexibles que permiten la interacción con los filamentos delgados, como veremos en la clase siguiente, y que están ubicados entre la unión de la meromiosina ligera con la meromiosina pesada, y en el caso de la meromiosina pesada, en la unión de su componente globular con su componente fibrilar. Además, la miosina 2 está conformada por cuatro cadenas livianas, que son estos segmentos azules que vemos acá, y que pueden ser divididos en cadenas ligeras de tipos esenciales y reguladoras que están dispuestas de forma homóloga en torno a las dos porciones globulares de la meromiosina pesada. La meromiosina o la miosina 2 se dispone en una disposición cola a cola y cabeza con cabeza hacia los extremos del miofilamento. Por tanto, en el centro del filamento grueso no vamos a ver la presencia de cabezas de miosina. Entonces, hasta los momentos tenemos que las fibras musculares estriadas esqueléticas van a estar constituidas en su sarcoplasma por organelas especializadas cilíndricas de igual longitud pero menor grosor, denominadas miofibrillas, que son las unidades estructurales de estas células. Las miofibrillas, a su vez, van a presentar estriaciones sucesivas que hacen correspondencias a las unidades funcionales de las mismas, como son las sarcómeras. Y las sarcómeras van a estar formadas, a su vez, por unidades contráctiles que son conocidas como miofilamentos. Al llevar esto al microscopio, en el caso de preparados histológicos tenidos con hematoxilina y eosina y visualización al microscopio de luz, vemos entonces células alargadas o fibras musculares con estriaciones transversales sucesivas y citoplasmas bastante eosinofílicos con núcleos periféricos. Si lo llevara al microscopio electrónico, voy a ver que estas estriaciones hacen correspondencia con la presencia de sarcómeras sucesivas, que tienen además la presencia de abundantes mitocondrias alrededor. Por último, esta disposición al microscopio conlleva a la expresión de una organización molecular de estas sarcómeras en cuanto a su disposición de miofibrillas delgadas intercaladas con miofibrillas gruesas. Con respecto al sarcolema o membrana plasmática,
Esta expresa invaginaciones de trecho en trecho que son realizadas de forma perpendicular al eje mayor de la célula, por lo cual son denominadas túbulos T o túbulos transversos. Al hacer la correspondencia entre estas invaginaciones y la sarcómera, se observa que ellas se invaginan a la altura de la unión entre un semidisco I con la banda A. Por otro lado, se ha planteado de forma reiterativa que el retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético tiene un amplio desarrollo y que va a estar constituido por una red de canalículos y sáculos anastomosados que tienen una distribución bastante especial en relación a las invaginaciones que ya fueron explicadas, que son dadas por el sarcolema. Entonces, como vimos anteriormente, el sarcolema emite invaginaciones que son denominadas túbulos T, a partir de los cuales o alrededor de las cuales vemos proyecciones bastante engrosadas de este retículo sarcoplásmico que son conocidas como cisternas terminales. A partir de estas cisternas terminales surgen una red de canalículos denominados túbulos longitudinales que se anastomosan en una porción media constituyendo los sacos H. Si tratamos de ver la analogía entre esta disposición y de una sarcómera, entonces vamos a recordar que una sarcómera está distribuida entre dos líneas Z y el túbulo T va a penetrar en la unión entre la banda I con la banda A. Entonces, si yo veo esta relación del túbulo T, voy a ver que en torno a él se ofrecen dos cisternas terminales y van a formar un conjunto conocido como tríada, que no es otra cosa que dos cisternas terminales de sarcómeras vecinas con un túbulo transverso. La importancia de este concepto parte en que gracias a la tríada, la onda excitatoria que llega al túbulo T permite la liberación de calcio a partir de estas cisternas terminales, generando la interacción de filamentos finos y gruesos en la sarcómera. Queda entonces discernir sobre cómo llega esta inervación al músculo esquelético. La principal inervación del músculo esquelético es de tipo somático. De esta forma, el axón de una motoneurona va a alcanzar el tejido muscular, se va a desprender de su vaina de mielina y va a interactuar con varias fibras musculares. A este nivel va a distenderse su terminal axónico y va a formar lo que se conoce como uniones mioneurales o placas motoras. Es así como un solo estímulo nervioso va a permitir la contracción de varias fibras musculares de forma simultánea. A esta unión de una motoneurona con las fibras por ella inervadas es lo que se conoce como unidad motora. Entendiendo esto, puedo señalar que unidades motoras pequeñas se corresponden a músculos con control fino y preciso, mientras que unidades motoras grandes se corresponden a músculos que no realizan movimientos delicados. Paralelamente, el músculo esquelético presenta una inervación sensitiva que está correspondiente a receptores sensitivos y encapsulados que se encuentran a nivel muscular y del tendón y que le van a proveer información al organismo sobre tono y posición. Ahora bien, en caso de que el músculo esquelético sufra un proceso de lesión, es bueno saber que existen células satélites que están ubicadas entre el sarcolema y la lámina externa y que van a permitir la regeneración de la fibra muscular. Sin embargo, si hay lesión de la lámina externa, estas células satélites también son lesionadas y el cambio que va a haber es hacia un tejido cicatrizal formado únicamente por tejido conjuntivo común. El último tópico a tratar en la presente clase es sobre los tipos de músculo esquelético. Anteriormente, esta división partía de sus características in vivo que estaban en relación a su color y que eran una expresión de la mayor o menor disposición de hemoglobina en su contenido. De tal forma se tenían como fibras rojas o ricas en hemoglobina,
fibras blancas de menor contenido y unas fibras intermedias. En la actualidad, esta clasificación ya no es tan utilizada y cada vez viene ganando importancia tomar en cuenta la rapidez de la contracción, la velocidad enzimática de la reacción ATPase-miocínica y el perfil metabólico de la fibra muscular. De esta forma tenemos tres tipos de fibras, unas fibras tipo 1 u oxidativas lentas y otras dos fibras que son fibras rápidas y que pueden ser fibras tipo 2A, que son glucolíticas u oxidativas rápidas, y las fibras de tipo 2B, que son glucolíticas rápidas. Entonces, como les señalaba anteriormente, se tomaba más en consideración las características macroscópicas de las fibras, si fuesen rojas, blancas o intermedias, o el tamaño de las mismas. Sin embargo, actualmente lo que gana importancia es considerar que hay fibras de tipo lento y fibras de tipo rápido y que van a versar en la mayor concentración de mitocondrias y por tanto la permisibilidad de un metabolismo de tipo aeróbico, lo que generaría en este primer caso entonces una contracción lenta pero resistente a la fatiga, y en el segundo caso pues entonces tendríamos menos mitocondrias pero más glucógeno y por tanto tendría la posibilidad de generar un metabolismo de tipo anaeróbico que permitiría la generación de ácido láctico y haría a estas fibras más propensas a la fatiga. Genéticamente, el individuo ya viene predispuesto a tener una mayor disposición de fibras de tipo rápido o fibras de tipo lento. Por tanto, tenemos que individuos como Usain Bolt tiene una mayor concentración de fibras tipo 2B que le permite hacer carreras rápidas pero de muy corto trayecto por la generación de fatiga, mientras que tenemos otros individuos que están predispuestos a realizar maratones con amplio éxito por tener una gran cantidad de fibras que son resistentes a la fatiga. Bueno, creo que nos llegó la hora de tomar una taza de café para que hagan un enraizamiento de todos estos conceptos que hemos visto. Los espero entonces en la siguiente clase.